Tenemos que comenzar con las transformaciones. Primero vamos del plano al plano. Transformaciones. En el plano. En el plano. Que son las DR2. Y si fueran las DR, serían solamente cambios de variable. De los que haces en una variable. Entonces, de aquí consideras una transformación que vaya del plano U, B al plano XY. Entonces, la idea es que si haces una integral en dos variables y si la cosa está difícil, entonces pasarla a otras variables. En principio tienes una integral doble en XY y lo vas a pasar al plano U, B o a la integral U, B. Aquí voy a exagerar, voy a poner aquí una región difícil, ¿verdad? Algo así. Esta es tu región de integración. Pues es la R, ¿no? Región. Y si lo pasas a U, B, entonces te va a quedar más sencillo. Te va a quedar, digamos, un rectángulo solamente. Y eso es con una transformación que vamos a ponerle T de transformación. Entonces, la primagen de R es la que viene por atrás. Es la de verde, ¿no? Esta es la S. Entonces, supón que T es una transformación, se le va del plano al plano, es una transformación, ajá, y definida y le ponemos aquí las variables, pues aquí es T de U, B, pues manda un punto, aquí está, ¿no? El U, B por acá, y le manda un punto por allá, ¿no? Al XY, con una cierta regla de correspondencia. Aquí la fuente de inspiración es las coordenadas polares. Entonces, pero en general, pues otra cosa, aquí sería X que depende de U, B y Y que depende de U, B. Ese es tu cambio de variable. Pues aquí esto ya está en el XY, ¿no? XY. Entonces, tomas un punto en U, B y lo mandas a R. Y de esa manera tienes una transformación de las que uno aprende cuando ve estas cosas en álgebra lineal aplicada a uno o inclusive uno lo ve implícitamente en otros lugares. Pues suponte que aquí tienes el plano, como B, y de este lado tienes el X, Y, ¿no? Entonces, la transformación puede ser, si das la identidad, pues no le haces nada a las regiones, tienes que hacer algo un poquito más que una inversa, que una identidad. Vamos a tomar, por ejemplo, una simetría, ¿no? Con respecto a un eje. Entonces, sea T de U, B, pues aquí solamente vas invirtiendo las cosas. Aquí es menos U, B. Entonces, podemos describir esto como una transformación cuando lo ves como transformación, tienes que meter los vectores columna en los vectores. Entonces aquí vas a tener U, B aplicada a cierta matriz. Entonces, esa matriz que está haciendo, te cambia un signo menos a U, entonces sería menos 1, 0, 0, 1. Cuando lo multiplicas,
directamente, así como nos enseñaron, ya 1 por U y 0 por V sería menos U, y 0 por 1, 0 por U y 1 por V es V. O sea que es exactamente la que tienes ahí a la vista arriba. Solamente aquí escrita en forma matricial, con su matriz asociada. En este caso estás tomando la matriz con la base canónica, no estás haciendo o sea, que no estoy escribiendo nada nuevo. Ahora, ¿qué significa este signo menos? Pues tomas un punto por acá, imaginemos, a ver, un punto por acá, ¿qué te gusta? Ah, en general, ¿no? Voy a tomar U, B. Ah, y se supone que estas ya son las coordenadas X, Y, ¿no? X, Y. O sea que X depende de U y B, y Y depende de U, B. O escrito separadamente, esto sería X, que depende de X, Y. Estas son las funciones. En general, a esto se le llama, de hecho el libro lo maneja como G y H, ¿no? Pero no hace falta. Pero para seguir la notación, G y H lo pongo aquí. Entonces aquí sería X igual a G de U, B. Ese es Y. Y Y es igual a H, U, B. Ahora me paso al ejemplo con las letras aquí, medias raras del Stuart. Entonces aquí sería G de U, B y H de U, B. Este es un ejemplo así como que, ejemplo -1, ¿no? Muy sencillo, solamente que lo estoy tratando de ver qué se le puede explicar para que se vaya asimilando, al menos empezando la clase. Y después, pues ya vemos. Ahora, G de U, B, ¿cómo quedaría? X, este ya es X, igual que arriba, este es X y este es Y, porque ya estás mandándolo hacia el plano XY. Este sería X, Y. Entonces, X, que es la G de U, B, solamente es menos U, o sea, le estás haciendo un menos. Y en Y, es H de U, B, es simplemente V. Entonces, ahora sí te vas al punto en rojo que señalé, el U, B. Los voy a ver como vector renglón o columna, según me convenga. Usualmente los vamos a manejar como vector renglón. Y cuando lo mandas con la transformación, esta que está en el ejemplo, menos U, menos U, B, eso te va a dar, pues, ahí se ve luego, luego, ¿no? En X es menos U, entonces ya te regresaste al cuadrante, cambias de cuadrante, entonces aquí está, ¿no? Menos U, y en V, que son las alturas, ¿verdad? V son las alturas, ahí no se le hace nada. Entonces tienes la misma altura, solamente estás haciendo una especie de reflejo con respecto al eje de las Y, ¿no? Es simplemente eso, no hay y puedes hacer el clásico, ¿no? Que aquí puedes poner una figura geométrica. Voy a poner algo que salga rápido, ¿no? Un cuadrado, ahí está el cuadrado. Y lo llevas con la transformación de estas que se manejan en lineal aplicada a 1. Entonces, cuando lo mandas con su imagen, sería exactamente en las alturas es lo mismo, me refiero en la segunda coordenada, y en la primera es meterle el signo negativo. Entonces caería por acá más o menos, para no duplicar, sería por acá su imagen. Esta sería su imagen, por ahí. Entonces, si esta es mi transformación, T, y le llamo S, ¿verdad? Le llamé S arriba, S, a este rectángulo o cuadrado. Entonces, su imagen que aquí está, su imagen bajo la transformación sería R, ¿no? Simplemente hacer un reflejo con respecto al eje Y.
Entonces, eso lo podemos hacer directamente. T, escribir. Es una reflexión. A eso me... Reflexión con respecto, es el reflejo, con respecto al eje vertical, lo voy a llamar, vertical de la reflexión. Lo mismo pasó para este punto, ¿no? Aquí le voy a llamar punto P. Le voy a poner con igualdad para que P igual a U, B. Entonces, este sería el T aplicado a P, ¿no? El punto este. Y en general pones aquí es un carro. Esto no va a salir bien, pero ahí va. Le pones el coche, ¿verdad? Entonces le aplicas la transformación. Entonces este coche se va es un reflejo, ¿no? En las 10 le metes el menos y eso hace que se vaya de este lado. Aquí lo voy a volver a hacer, pero o sea que es el mismo, ¿no? Solamente que ahora está sobre el eje X negativo por el signo este. Es lo que está pasando. Y sucede que las que siempre conocemos y ya se presentaron en clase son este es como el ejemplo sencillo que en realidad uno no lo utiliza. Las que utiliza bastante, ya les hemos comentado, son las coordenadas polares. Sea T igual a R teta. Aquí tiene nombres ya concretos. Y ese sería el G con la notación de R teta. Este sería H de R teta. ¿Y quiénes son estas? Pues las polares. Es R coseno, R seno. Y ya, ¿no? Lo escribo separadamente. Es X igual a R coseno en la primera coordenada, que es no, es G de U, B, que es U es R y V es teta. Y Y es H de U, B, que es R seno de teta. Aquí son las polares. Aquí son las polares. Entonces, lo que en algún momento ya se comentó, por aquí tienes las cosas, digamos, alineadas. Primero voy a escribir a R y a teta. Entonces voy a poner, pues yo voy a colocar aquí un medio círculo, ¿no? O completo. Un sector solamente. Desde A hasta B en el primer cuadrante. Ahí está. Es un pedazo de anillo. Es de radio A. Entonces el primero está limitado son todas las X, Y cuadrada, que es menor o igual que B cuadrada y mayor o igual que A cuadrada. O sea, como que ya es directo de la ecuación del círculo. Solamente que para decir que está en el primer cuadrante, le metes el X y Y mayor o igual que cero, ¿no? Y del otro lado, ¿cómo te quedaría la, digamos que la preimagen de esto, ¿no? Aquí familiarizándonos con las transformaciones del plano en el plano. Aquí estén. Pues aquí tengo el ángulo. Tengo que llegar hasta pi medios para que llegue desde 0 hasta pi medios en el primer cuadrante y desde un A, B en R. Entonces, esa que está ahí, entonces aquí le llamé R, es mi región R, y su preimagen es esta S. Esta S. Aquí es pues dependiendo cómo ve, las longitudes, pero en general pues, va a ser un rectángulo. Esta es S. Pues ese ya está limitado completamente. R está entre constantes, A, B, y el ángulo también está entre constantes, que sería 0, pi medios. Esto es como que más familiar, es más familiar. Entonces, al menos de lo que se ha discutido
en las integrales dobles para cambio de coordenadas a polares. Entonces, aquí, la cosa es de que la transformación de este rectángulo S te va a llevar a R, a una que está en X, Y. En X, Y. Ajá. Así. Arriba pasa lo mismo. Ah, ya esta vez TDS es igual a R. Solamente lo cambió de lugar. Y así uno puede estar jugando con las transformaciones de R2. Se va inventando una. No tiene que ser necesariamente lineal, puede ser no lineal. Las polares son no lineal. Entonces vamos a escribirlo aquí. Notar que T es, lo voy a abreviar, es lineal. Es una función lineal. Para el ejemplo número 1, de hecho está la matriz ahí, en la base canónica. Y en la segunda, pues para nada es lineal, porque tienes una función trigonométrica que se está aplicando sobre el segundo argumento, que es el ángulo θ. Entonces aquí notar que T no es lineal. No es lineal. Entonces, eso es. ¿Por qué no es lineal? Porque por ejemplo, porque el seno de dos ángulos no se puede separar con la suma de ellos dos. Eso lo aprendemos desde nuestros primeros cursos, ¿no? Cuando estamos viendo las trigonométricas, tenemos las identidades. Entonces, aquí es desigualdad. Es realmente la explicación de que no es lineal y falla también para la otra, para cualquier trigonométrica, y aquí solamente son las dos, seno y coseno. Es la razón por la que no es lineal, realmente. Que que si esto fuera distinto y sería más bien la igualdad, pues otra cosa sería, ¿no? Entonces, esta es como que la explicación, así brevemente. Las trigonométricas no son lineales y eso hace que las polares tampoco lo sean. Entonces, aquí le ponemos coordenadas polares al margen, coordenadas polares en el plano, como debe ser. Y sobre las transformaciones, pues hay una infinidad, ¿no? Tantas como funciones puede haber, pero ahora estás pensando en pareja, una pareja G y una pareja H. Entonces, pues aquí hay un ejemplo que te dice, dada la transformación, ya sea que te las expresen de una u otra manera, ¿no? La primera es esta, con la T y las parejas ordenadas, y la otra es que te lo pongan separado, ¿no? Así, como esto. Y también arriba, aquí también está separado, verde, o que te lo pongan así como la transformación, aquí, ah, solamente estas dos, para que no, sí. Entonces, ya sea puede venir de una manera u otra, o una equivalente a ellas dos. Pues no importa, ya lo vamos ubicando. Entonces, dada la transformación tampoco va a ser lineal porque va a estar elevado al cuadrado. X igual a u cuadrada menos b cuadrada y y igual a el producto dos veces. Entonces, dice que encontrar la imagen, encontrar la imagen de, del cuadrado, del cuadrado, ajá, del cuadrado, unitario. Entonces, le llamas S en el plano U, B. Aquí es donde estos están entre 0 y 1. U y B están entre 0 y 1.
Otra forma de decirlo es que es 0,1, cruz 0,1, 0,1, cruz 0,1, pero como ya se acabó el renglón, 0,1 al cuadrado. Encontrar la imagen directa bajo esta transformación. Entonces, la cosa es de que puedes ubicar la transformación sin ningún problema. Aquí sería la G, aquí sería la H, que la G vale U cuadrada menos B cuadrada, y la H es 2V. V. Ahí está la transformación. Es una función del R2, R2. Eso es importante tomar en cuenta. Está formada por funciones que ya se han trabajado anteriormente, pero solamente vas construyendo ahí con ladrillos y te pasas al siguiente escalón. Entonces, haces el dibujo, pones tu dibujito aquí, pones aquí el U, B, y aquí sería el otro que es el X, Y. El X, Y. Esta transformación va así, porque a esto se va a ir a un X y este se va a ir a un Y, de acuerdo a la regla de correspondencia aquí que está dado por este par de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, el origen se va al origen. O sea que cuando U vale 0 y V vale 0, lo mandas con la transformación y también se va al origen. Eso es solamente como que a puro ojo. Y tu rectángulo, como está aquí, cuadrado, el verde, aquí está el verde, ahí está. Entonces, vamos a ver, este es XY, y tu rectángulo va a estar, tu cuadrado va a estar así, ¿no? Este es el cuadrado. Ahí está, que es el S. Es el S. Todo este es el S. Es el 0,1, cruz 0,1. Entonces, hasta aquí llega 1, hasta aquí llega 1, y el otro vértice es el 1, como. Entonces, ¿quieres ver con la transformación? Pues a dónde se va, ¿no? En el plano XY. Por aquí va a quedar tu imagen. Esa es la pregunta que es encontrar la imagen. O sea, con respecto a imagen, preimagen, dominio, es la misma nomenclatura que en una variable que habrá duplicada la dimensión. Entonces, ¿cuál es la imagen? ¿No? Es la pregunta. Aquí puedo rayar y luego borro. Entonces, el truco de siempre aquí para estas cosas de imágenes es irte por la frontera. La frontera de uno lo voy a llevar a la frontera de otro y ya está. Entonces, tengo un cuadrado, entonces va a ser por pedacitos. Este lado va a ser S1, este S2, este S3 y este S4, y voy a ver hacia dónde se van. Entonces, tengo 4 casos, las imágenes, ¿no? Caso S1, que es cuando V está entre 0 y 1, ¿verdad? Está recorriendo el eje X, el eje U, y V es igual a 0. O sea, que vas por este caminito. Y ahora ves a dónde se va con la transformación. Entonces, aquí con la transformación, estoy mirando la que ya borré, que estaba en verde. No sé, pasó. Esta que está en verde. Sustituyo directamente. Aquí sería U cuadrada. Y Y es como un factor de 0, pues ya todo dio 0. ¿Y qué sucede con X? X va a estar entre 0 y los cuadrados de U. Como U está entre 0 y 1, los cuadrados de U también van a estar entre 0 y 1, porque todo valor entre 0 y 1 elevado al cuadrado sigue estando en ese intervalo, entre 0 y 1. Entonces ya tengo la primera, que le voy a poner más amplio, XY. Entonces ya tengo la primera, ¿no? La de S1, la imagen de S1. La voy a poner aquí. Este es hasta 0 y 1.
Esta es la imagen de ese 1, pero necesito las demás también. Entonces, eso quiere decir que ya está el caso 1. Ahora vamos al caso 2. Caso 2 es la vertical. Cuando U vale 1 y V esté entre 0 y 1. O sea que vas recorriéndolo en este pedacito. Vas recorriéndolo. Estás parametrizando la orilla, que es los lados del cuadrado. Entonces, en este caso, de ese 2, X, ¿quién sería? Ah, pues aquí está lo que está en verde. Es metiendo estos valores. Es menos B cuadrado. Y Y es igual a 0 porque, no es 0, no es 0. Es 2 por 1 por V. 2 por 1 por V. Ahí está. Este es como que cuando haces, entonces aquí también estoy pensando que U era 0, pero es 1. 1 al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora sí. Ya tengo este caso, pero ¿esto qué me representa en el plano XY? Pues para que tenga una pinta de averiguar qué es, lo que necesito es quitar a todas las X y Y, las variables U y B. Pues lo que se hace es, como puedas, quitarte a U y B. U no está porque ya valió 1 y V es la que tengo que deshacerme. Entonces aquí va el procedimiento algebraico. Pero la V, como está entre 0 y 1, pues aquí hay una distinción, ¿no? ¿De dónde a dónde iría X? Entonces es como un cambio de variable. Cuando V vale 0, la X vale 1. Y cuando la V vale 1, la X vale 1 menos 1 es 0. Entonces tu X va entre 0 y 1. Algo similar puedes hacer para Y, que va a ir entre de 0 a 2, porque estás haciendo 2 veces V. Y V va entre 0 y 1. Es como hacer nuevos límites de integración. Es similar aquí, pero no hay integración. Solamente te quedas con tus letras en abstracto. Y ahora aquí, pues es el álgebra para quitar a U. Quitamos a U, V. Entonces de la primera tenemos que de la segunda que V es igual a Y sobre 2. Y sobre 2 porque estás pasando dividiendo ese múltiplo. Y luego sustituyes en la primera, ahora sí. Lo vas a meter en la primera. Entonces sería X igual a 1 menos elevando al cuadrado, que es Y sobre 2 al cuadrado, que es 1 menos Y cuadrada sobre 4. Y ya tienes tu parábola. Es X igual a 1 menos Y cuadrada sobre 4. Esta ya la puedes identificar en el plano XY. En el plano XY sería una parábola, ¿verdad? Que aquí va a abrir a lo largo del eje X y va a abrir hacia la izquierda por el signo negativo. Que va a ser una cosa así, ¿vale? Esta es tu parábola. Pero no tengo que poner toda la parábola, sino tengo que agarrar el pedazo solamente donde me tengo que restringir, que esta es mi restricción. Desde 0 a 1 para X. Desde 0 a 1 para X. Entonces, en ese pedazo me quedo con el tramo, ¿no? De parábola, solamente. Es X igual a, escribo la ecuación, 1 menos Y cuadrada sobre 4. Y esa sería la imagen del lado que le llamé S2, este de aquí. S2. Ya llevo la mitad, faltan otros 2. O sea que esto está, aquí la paciencia es la que cobra sentido, ¿no?
Fuera de ello, pues nada más es interpretar las ecuaciones y vamos viendo aquí cómo se va a hacer. Para S3 tienes altura 1. Entonces, V vale 1, que es la altura, y U está desde 0 a 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que X va a ser, que sea U cuadrada menos 1, y Y va a ser, es 2, V es 1 por U. Y sucede lo mismo aquí para averiguar de dónde va X, pues es fijarte tus valores de U. Tus valores de U van de 0 a 1. Entonces, cuando U vale 0, X vale menos 1. Y cuando U vale 1, X vale 0. Ahí está. Y lo mismo va a pasar para Y. Para Y, que es de 2 veces U, entonces va a ir de 0 hasta 2. Aquí puedo saber los valores de X y Y, a veces no se puede siempre. Aquí se me olvidó para la parábola ponerle altura 2, porque es hasta donde llega Y. Y vale hasta 2, entonces ahí es hasta donde tiene que alcanzar la altura. Y efectivamente, ¿no? Aquí le pones X igual a 0, X igual a 0, y vas a llegar a que al despejar a Y, te vas a ir Y igual a 2, que es el punto 0,2 que está por acá, arriba, cruzando el eje Y. La parábola cruzando el eje Y para el caso 2. Es solamente afinar un poco, ¿no? Cómo va las intersecciones con los ejes coordenados. Y nuevamente, esto quién sabe qué sea, esto quién sabe qué sea esto quién sabe qué sea en el XY. Tengo que, voy a trabajar la misma de arriba, la misma gráfica, entonces tengo que hacer el despeje. Espejo, pues aquí tenemos de la primera, no, de la segunda. De la segunda pasa dividiendo el 2. Entonces, U igual a Y sobre 2. Y la metemos en la primera ecuación. Entonces sería X igual a Y entre 2 al cuadrado menos 1, que es Y cuadrada sobre 4 menos 1. Porque tienes tu parábola ahora invertida, Y cuadrada sobre 4 menos 1. Eso. Esa parábola por el Y cuadrado positivo va a abrir hacia el eje X. El eje de simetría es el eje X y va a abrir hacia esa dirección, hacia el positivo. Así, para el tercer caso, ¿no? Va a abrir así. Muy parecida a el caso de arriba, pero ahora con ese signo, ¿no? Es el negativo de la función. Entonces, para X va a estar desde menos 1 a 0. Entonces, más o menos va a estar así la gráfica. Voy a pasarme un poquito para que se vea ahí que continúa, pero me paro hasta acá, hasta el 0,2, porque es donde también se van a intersectar. Ahí se ve, si aquí le metes X igual a 0, entonces la Y sería exactamente 2. Pero tienes el 0,2, la intersección de tu parábola con el eje Y positivo. Eje Y positivo. Te queda un más menos 2, pero ese menos 2 no lo consideras. Estás del otro lado, ¿no? De los Y positivos. Y luego, ¿qué falta? El último lado. El último lado es cuando estás aquí en el S4, caso 4, que es, tienes que tomar U es igual a 0, está sobre el eje vertical, y V está entre 0 y 1, entre 0 y 1. Luego, ¿qué tienes que hacer? Pues es sustituirlos en la ecuación que está en verde. Esta ya se quedó hasta aquí arriba, ¿no? Esta ecuación es U cuadrada menos B cuadrada y 2V. Entonces aquí va metido.
Esto sería 0. Esto sería ¿cuánto? Menos b cuadrada. Menos b cuadrada. Porque es u, que vale 0, menos b cuadrada. Entonces, aquí, ¿cuáles son el intervalo de x? Que se tiene que averiguar. Pues es menos b cuadrada. Y b es de 0 a 1. Entonces, cuando elevas al cuadrado es de 0 a 1 y le metes el negativo, sería de menos 1 a 0. Así que se va de menos 1 a 0. Este es el pedacito que faltaba para cerrar la figura. ¿Cuál figura? Esta que tengo arriba. Porque estás tomando siempre y igual a 0 y en x te vas desde menos 1 hasta 0. Entonces ya cerrando esta sería la imagen de S3 y esta es la última que acabo de ver a dónde se iba. Es Entonces voy a tener la, la imagen de este cuadrado es exactamente esta, formado por el eje X de menos 1 a 1 y por estas dos parábolas aquí medio, intersectándose, ¿no? Entonces, esta es la que la imagen. Le voy a poner unas rayitas más delgadas. Esta es la imagen completa. Todo lo que está aquí adentro es la imagen de la transformación. Ahora sí, esta es tu transformación T, que está aquí arriba. O sea que es un poco laborioso, pero hay que tener solamente paciencia para tener la imagen. En este caso es imagen. Y puede que sea que te pidan la contraria, ¿no? Este es R, que es la imagen directa de S. S está aquí, el cuadrado. Entonces vamos a ponerle imagen del cuadrado 0, 1 bajo la transformación R. Esta de acá. Y así sucesivamente puedes tener otro tipo de transformaciones y te piden las imágenes. En cuanto a las transformaciones, uno siempre le puede calcular la matriz jacobiana, y luego el jacobiano, ¿no? Entonces, jacobiano de una transformación. Así, igualito a lo que hicimos para el cálculo del jacobiano de las coordenadas polares, hace algunas clases, y el jacobiano de las coordenadas esféricas, la clase de ayer. Aquí para la T tienes U, B, y tienes, voy a ponerle con X, que depende de U y B, y Y, que depende de U y B. Entonces, el jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana, que es por la notación introducida el día de ayer, sería así. Es una matriz de 2 por 2. En la primera es la parcial de X con respecto a U, la parcial de X con respecto a V, la parcial de Y con respecto a U, la parcial de Y con respecto a V. Y desarrollas el determinante así de 2 por 2. Entonces, este está facilito. Son parciales. Digamos que es la generalización de lo que se estuvo haciendo con las polares en algún momento. Y así al revés, sería la parcial de X con respecto a V por la parcial de Y con respecto a U. Así que este va para abajo, da el primer término, este va para arriba, da el segundo término negativo. Es correcto. Ese va a ser importante porque tenemos que introducirlo cuando hagamos nuestro cambio de variables. El ejemplo del jacobiano, pues se puede hacer con los 3 anteriores ejemplos. Es ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. El ejemplo 1 es del menos v,
u menos u, v. Entonces, el ejemplo sería para el primero, t igual a u, v, que es menos u, v. Entonces, la matriz, no, aquí ya es directo al determinante. Ahí está. Este es tu X y este es tu Y. Habíamos comentado. La parcial de X con respecto a U es menos 1. La parcial de X con respecto a V no depende de V. Entonces es 0. La parcial, ahora la segunda coordenada, que es para el segundo renglón. La parcial de Y con respecto a U no depende de U, 0. Y la parcial de Y con respecto a V, entonces 1, porque es lo que vale exactamente. Entonces ahí está el determinante es hacia abajo, es menos 1. Este es negativo, ¿no? Solamente lo voy a señalar. Negativo. Ese fue para el ejemplo número 1. Para el 2, pues ya una vez lo hacemos, ya que estamos R coseno, R seno, ¿no? Aunque ya en algún momento se haya hecho. Ahora vamos a hacerlo con esta notación. No, es al revés. Arriba siempre es X y Y. Arriba siempre es X y Y. Y abajo son las variables nuevas, tus variables independientes, que sería R, teta. Entonces es la parcial, este es X y este es Y. Este es X y este es Y. Entonces la de X, que es la primera entrada con respecto a R, que sería coseno. La X con respecto a teta, que es menos R seno. Este saca el primer renglón. Ahora derivamos la Y, que es R seno. Con respecto a R es seno, son derivadas parciales. Y con respecto al ángulo es coseno. La derivada del seno es coseno. Sacas tu determinante y te queda un coseno cuadrado, seno cuadrado. Lo único que te sobrevive es R, que es positivo. Y el tercero de los ejemplos de arriba es la transformación de u, v. Este es un poco más. Entonces aquí lo que haces es sacar la regla de correspondencia. Es así. Y saco las derivadas parciales de cada entrada. Los acomodo en las entradas del determinante. Hago desarrollo determinante y ese es jacobiano. Entonces, este es X y este es Y. Entonces, la parcial de X con respecto a U es 2U. La parcial de X con respecto a V es menos 2V. Y ahora el segundo renglón. Tomo a Y. La parcial de Y con respecto a U es 2V. Y la parcial de Y con respecto a U es 2V. Saco el determinante. Entonces te queda 2U cuadrada menos por menos más, aquí ya me equivoqué en la multiplicación, 2 por 2, 4, y aquí otro 4 que es el que va para arriba, v cuadrada. Y este también estás pensando que es mayor o igual que 0, ¿no? No tienes problema con, con el signo, siempre es positivo. Que este siempre vamos a calcular además del determinante, se saca el valor absoluto. Por eso estoy dejando aquí los signos. ¿Qué tiene que ver este signo negativo, que es del primer ejemplo, y qué tiene que ver estos que son positivos o mayor o igual que 0? ¿Cuál es la razón de que es negativo? Pues está fácil. Me voy a los dibujitos, de ahí sale todo. Primero lo hago con este. Voy a hacerlo para el último y para el primero. El último, tomé esta forma de recorrer el cuadrado, implícitamente lo hice. Lo estoy recorriendo en sentido contrario a las manecillas de reloj.
Y lo que va a suceder aquí con la imagen es que está pasando lo mismo. Está recorriendo en la misma dirección. En la misma dirección. Contrario a las manecillas del reloj. Está todo deformada la imagen de S, pero se sigue recorriendo, se está respetando esa orientación, se le llama en matemáticas. Ahora, con el primer ejemplo, aquí no puse nada. Pues si pongo aquí la orientación se va a invertir. La orientación se va a invertir completamente. Entonces, si pongo aquí una orientación para S, más delgado el lápiz, una orientación para S, entonces cuando lo pase del otro lado se va a invertir. Entonces se van a invertir algunos lados. Eso quiere decir que no se va a respetar la orientación. Falla. Es de ahí el signo negativo. Eso, ¿cómo se hace en el cambio de variable? Pues directamente es tomar valor absoluto y te despreocupas. Entonces el teorema, lo voy a poner en forma teorema del cambio de variable. Cambio de variable directamente porque no voy a poner las hipótesis que son cambio de variable. Cuando estás integrando en el plano, aquí voy a poner el dibujo. Estás integrando aquí en el plano XY en una región complicada y te dicen, no, pues haz tu cambio de variable y te queda más fácil tu integración, pero lo tienes que hacer con una transformación. Aquí voy a poner algo como hace rato, ¿no? Algo así, tu R, y de este lado pongo algo más sencillo, un rectángulo, esto es. Entonces, T de S, toda la imagen de S, se va a R. Algo simple se va a algo no tan simple. Entonces, son tus regiones de integración, estas, ambas, estas y la otra también. Entonces, ¿dónde te conviene más integrarlo? Pues en S. ¿Y cómo se haría? Pues de la siguiente manera. Dices, la integral doble sobre R de tu función es la integral estándar. Voy a ponerle d de x, d de y. Puede ser al revés, no importa porque no hay un orden en las integrales. Aún. Entonces te dice que es lo mismo que hacerlo sobre la preimagen, que es S, de tu función compuesta con la transformación. Entonces lo estás haciendo ya en las variables u, b. Aquí sería u de x de u, b, y de u, b. Y adicionalmente tenemos que ponerle el valor absoluto del jacobiano, así como los calculamos en los ejemplos de arriba, pues tienes que sacarle el valor absoluto. Si te haya dado negativo, como en el primer ejemplo, pues con el absoluto ya se lo quitas. Y las diferenciales en el plano donde ya te quedan. El borrador aquí para que no se mezcle. Y esta es la fórmula, ¿no? Que vamos a estar manipulando. Y hay una similar en tres variables. Es muy, muy similar. Solamente le agregas una integral más y una d de otra letra más, d de x, d de y, d de z, y del otro lado una d de u, d de v, y puedes meterle una d w, pero es aumentar en una dimensión. Realmente es con lo que vamos a cerrar el curso, entender estas dos fórmulas. Esta es la primera, cambio de variable. Aquí lo estás haciendo integrando sobre R, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo las observaciones, integración, integral doble sobre la región R. Y de este lado, la integral doble sobre la región S en el plano U, B. Y aquí sería en el plano
X, Y. Más o menos la idea es, en general, ¿no? Siempre pasa eso, que te piden calcular algo aquí, ¿no? Ah, calcúlalo aquí, pero está difícil. La trampa es de que no lo vas a poder hacer porque no sale. Pero eso quiere decir que tienes que cambiar tu variable, ya sea que el ejercicio te dé el cambio de variable o tú te lo tengas que inventar. Eso también es ingenioso a veces. Y lo calcules en S. Y aquí te sale más sencillo. O sea que no tan fácil, pero trabajas menos que si lo hicieras en R, sobre R. Esa es como que la filosofía. Y el ejemplo, vamos a ver ejemplos. El ejemplo es ejemplo sobre las integrales aquí. Entonces vamos de nuevo. Ejemplo uno. Pues vamos a hacer uno que ya sepamos, ¿no? Con las polares. Polares. Entonces te piden hacer una integral calcular la integral doble sobre la región R de e a la x cuadrada más y cuadrada de x de y, donde R es la región, el pedazo que dibujaba hace un momento. Lo voy a poner de nuevo. Este es x, y. Entonces, más o menos así. Pedazos de circunferencia. Un pedazo de anillo. Aquí está tu región R. Este es R. Y vamos a dejarlo que vaya desde A hasta B, ¿no? O sea que está limitado por las desigualdades. Por muchas, ¿no? Aquí es x cuadrada más y cuadrada menor o igual que a cuadrada menor o igual que b cuadrada. Eso te da todo el anillo completo entre A y B. Entonces, dos circunferencias de radio A y B. Y X y Y que sean mayor o igual que cero para que se quede en el primer cuadrante. Entonces, esto no, pues no, ¿verdad? Aquí yo no lo hago. Esto yo no lo hago porque no lo voy, ni me va a salir, y nada más voy a llegar como a enredarme. La idea es usar tu cambio de variable. Aquí es el natural de las polares, y ya habíamos visto que esto sería en el plano, eh, aquí es R arriba, R, Z, y como llega hasta el primer cuadrante es pi medios, y va desde el radio A hasta el radio B. Pero esto se transforma en líneas verticales. Es como si tú agarras tu región R y la deformaras, ¿no? Como una goma de mascar, y te sale todo este rectángulo. Este es el S que le llaman, con la notación del Stuart, ¿no? Sí, la notación del Stuart. Entonces, estoy haciendo referencia al ejemplo número 2. Al ejemplo número 2. Ahí me voy a quedar un segundo nada más. Es el ejemplo número 2 que solamente se discutió como ejemplo de transformación del plano en el plano. Pero el plano primero es el r teta y el otro plano es el XY. O sea que ese es plano lo mismo, pero con coordenadas distintas. Nunca hay que mezclarlas. Nunca hay que mezclarlas. O sea que U y B no hay que mezclarlo con X y Y en el mismo plano. Esa es la muerte, ¿no? La confusión completa. O sea, hay que hacer un plano para V y otro plano para XY. Y eso en cada ejemplo. El jacobiano ya es R, pues aquí está el 2. Vamos a aplicar esta. Vamos a aplicar esta. Esta es la que vamos a aplicar en este ejemplo. Entonces aquí, si queremos hacer la analogía completita, es R, este es teta, y la T es R coseno, R seno, y aquí el T de S se va a R. Lo estamos haciendo inicialmente sobre R, es como te lo piden, sobre R.
y lo vamos a pasar a la región S. Entonces, este lo vamos a poner la y se va a transformar en una integral doble usando la formulita sobre S. ¿Y qué quiere decir la primera parte, no? Esta cosa, ¿qué quiere decir? Ah, pues, donde va X le pones R coseno y donde va Y le pones R seno. Eso es lo que significa para el ejemplo 1. Entonces sería E a la X, que sería R coseno cuadrado, y donde va Y es R seno cuadrado. Y luego el factor, no hay que olvidarlo por nada del mundo. Aquí la gente a veces, poquitas veces se les olvida y ya valió todo el ejemplo, el ejercicio, todo lo que sea, ¿no? Nunca hay que olvidarlo. Ya lo he comentado varias veces, es R, el jacobiano, y las diferenciales, aquí vamos a poner DDR de teta. Entonces ya voy a hacer una simplificación, porque arriba es R cuadrada, abajo es R, DDR, de teta. Y en la otra ya puedo poner los límites de integración. Los límites de integración son para S. Entonces, aquí para S, los límites serían R desde A hasta B, y el ángulo desde 0 hasta pi medios. Es la que describe a la región S. Entonces, esta no va aquí, donde R es este de acá abajo. Ahí está. Entonces sería desde, aquí da igual, 0 pi medios, porque son constantes, de A a B. Y creo que ya la R cuadrada, R, de dr de teta. Y ya esto ya se le ve el futuro, ¿no? Para poder calcularlo en pocos pasos. Aquí solamente, como no depende del ángulo, se puede hacer directamente. De 0 a pi medios, desde teta. Y el integrando, ¿verdad? Y lo que depende de R, pues no se puede. Aquí lo parto. La primera es pi medios. La primera es pi medios. Y la segunda, pues, ¿cuánto va a dar? Pues tenemos que hacer un paréntesis breve. Aquí la integral de a la x de dx sea la x. La otra que sigue, la integral de a la x cuadrada. Y aquí sería x de x. Lo que se tiene que agregar es el 2, ¿verdad? Y aquí se divide entre 2. Ese es tu cambio de variable y lo que es d de u sería 2x de x. Entonces, x sería 1 medio de a la x cuadrada. Y etcétera, ¿no? No puedes seguir así. Tienes x al cubo. Aquí necesitas un x cuadrada, porque sería la derivada de x al cubo. ¿Y qué le falta? Pues un 3. Entonces aquí le pones el 3 para que tengas el d de u completo. Y lo divides entre 3 para que te cuadre la igualdad. Entonces sería 1/3 de a la x al cubo, ¿no? Etcétera. Y aquí como son integrales indefinidas, pues le agregamos la constante de integración. Entonces, ahí está la tablita. Entonces en la integral, ¿cómo va a quedar? Pues me falta un 2. Ahí se ve que le falta el 2. Le voy a poner 2 aquí y 1 medio de este lado para que me quede. Entonces va a ser 1 medio de a la r cuadrada, ¿vale? Y va a estar evaluado desde A hasta B, que son los radios de las circunferencias. Multiplico el 2 por 2, me sale 4, e a la b cuadrada menos e a la a cuadrada. Este es el resultado. Este es el resultado, ¿no? O sea que se hace como una integral de las que ya sabíamos hacer, pero no se estaba hablando del cambio de variable en general.
pero es lo que se estaba haciendo en el fondo, un cambio de variable a unas nuevas letras. Aquí las letras no eran tan nuevas porque son R y teta, pero en general se puede hacer para un cambio de variable más abstracto, ¿no? Digamos. Entonces, eso lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Aquí lo voy a escribir. Ejemplo número 2. Aquí va a ir más adecuado, ¿no? A lo que ya se hizo arriba. Entonces, dice que aquí sí te dan el cambio, aquí se portó bien el autor, dice usar el cambio de variable, y este ya es el que estuvo manejando hace un momento, x igual a u cuadrada menos b cuadrada, y igual a 2v, para evaluar. Aquí sí te dan el cambio de variable, algunas veces no lo dan. Para evaluar en la integral, aquí son dobles, estamos hablando de integrales dobles, sobre r, y de dx de y o d de a, donde R es la región por la que habíamos comentado en su momento, es la de las parábolas. Entonces la voy a escribir por acá. Tienes aquí la parábola que va hacia la izquierda, esta, la parábola que va hacia la derecha y esta que es la base. Entonces aquí escribo las ecuaciones. Es y cuadrada igual a 4 menos 4x. La otra es y cuadrada igual a 4 más 4x. Y la de abajo, pues es y igual a 0, ¿no? Y igual a 0. Esas son las parábolas que estaban ahí arriba. Voy a solamente verificar. Por ejemplo, la de la izquierda. No, mi derecha. Mi derecha, que es esta, ¿no? Le hago un equivalente. Multiplico por 4, sería 4x igual a 4 menos y cuadrada, 4 menos y cuadrada, y luego paso restando la 4x. Ahí está. Todo es equivalente. Equivalente, pues no se alteró, ¿no? No, equivalente no alteras nada. Multiplicas por 4, despejas la y cuadrada. Entonces te queda y cuadrada igual a 4 menos 4x. ¿Sí era esa? 4 menos 4x. Ahí está, ¿no? Es esto. Estás quitando denominador y despejas y cuadrada. Lo mismo con la otra. Entonces te piden hacer la integral sobre esta región, que ya es denotada por R, es R, y estás haciendo una doble integral. Entonces, aquí, todo esto es R, todo esto es R, este es R. Entonces, pues no, la puedes hacer aquí, pero no sé si vaya a salir. Parece que sí, porque son polinomios y estás elevando al cuadrado. No se ve tan, cuesta trabajo, pero no se ve que te vayas a atorar en algún paso, ¿no? O sea, te acabas la hora de clase, pero sí la termina. Es lo que se ve apenas así, a puro ojo, ¿no? De buen cubero. Pero si tomas la transformación que consideramos hace un momento, aquí está muy grueso, la transformación es la que está aquí arriba, es u, b, y aquí es x, y. Se supone que te tiene que salir más sencillita, ¿no? Porque, ¿cuál era el que estaba aquí? El cuadrado unitario. Este estaba en verde. Ahí está el cuadrado. Este es 1, este es 1. Y el 1, 1, el 0, 0 y todo lo demás, ¿no? Voy a escribir aquí las parejas. 0, 0. Y esta es la preimagen. La preimagen. Esa la denotamos por S. Entonces no vas a hacerla sobre R, lo vas a hacer sobre S. Pues si piensas que la Y es la densidad, es una densidad, R es tu lámina,
R es una lámina. Y, bueno, no. Y ponemos ρ de X, Y igual a Y. Es su densidad de cierto material. Entonces, conforme vas subiendo, la densidad se pone cada vez mayor. Sobre el eje X, pues es nula y vas aumentando. Entonces, la cosa es así, ¿no? Un cierto material con una densidad que va aumentando en cuanto a su altura. Entonces, la doble integral pues, te correspondería a calcular la masa sobre R. Estás haciendo una especie de densidad, es la cantidad de masa en cierta región, ¿no? En el plano XY. Exactamente la noción sería Y de X de Y. La masa de tu lámina. Entonces, pues vamos a ocupar el cambio de variable. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Entonces, la masa sería, haces la integral sobre S de tu función. Aquí voy a poner la transformación. Aquí la transformación en U, B es igual a U cuadrada menos B cuadrada 2V. Aquí están las transformaciones como X y Y separadas o en la función esta T, es equivalente. El punto es de que vas a meter, en vez de poner la Y, vas a poner la segunda entrada. Entonces sería 2, ese es un 2, V, que este es X y Y. Es lo que corresponde al integrando. Y luego es el factor jacobiano. Hacemos para que se vea siempre que lo estamos utilizando. Es Y, que depende de U y B. Mejor la fórmula, ¿no? Ponemos la fórmula para que siempre la tengamos en la mente. Bueno, se olvida, pero aquí es el valor absoluto. Bueno, aquí sería ρ, ahora es la F ρ. Este es el valor absoluto de jacobiano. Estoy escribiendo la fórmula como aparece arriba para no tenerla, para saber bien de dónde salió cada cosa. Eso es lo. O la ρ es exactamente la Y. Entonces es lo que vale. Es 2V. Ahora sí voy escribiendo lo que hace el momento. Y este es el 4 veces del ejemplo ante el ejemplo. Este sí es el ejemplo 2. Es este de aquí. Sacamos el. No es el 2. Es el 3. Es el 3. Ahí está. Es el 4U cuadrada más 4B cuadrada. Este, si no se ha calculado, pues se tiene que calcular y todo el show, ¿no? Para las parciales y armar tu determinante. Pero esto ya lo hicimos estratégicamente arriba, ¿no? Para los 4U cuadrada más 4B cuadrada. Ese es el valor absoluto de esto. Y las nuevas variables de U, de DB. Ahora sí. Y esto pues ya es un 2 por 4, 8 en ambos lados. Entonces lo puedo factorizar. Y los límites de integración están aquí bien fáciles porque es un cuadrado. Entonces son de los primeros, ¿no? Que busque. Las regiones que uno ve es de 0 a 1, de 0 a 1 ambos. Entonces esos son los límites. Multiplico todo. Este con este y este con este. Sería U al cubo B más U B al cubo. De U, de B. No importa el orden porque son constantes los límites de integración. Eso es la. Y ya, aquí voy a salir la masa, ¿no? Integro con respecto a U. Entonces me queda una integral todavía pendiente. Aquí sería U al cubo, no, a la cuarta, sobre 4, de 0 a 1 más, y luego es U cuadrado sobre 2, de 0 a 1, de dB. Hago la sustitución.
Esto te va a quedar v sobre 4 más v al cubo sobre 2 de dv. Y ya puedo meter el 8, sacar el 1 medio, aquí como uno quiera. Meto el 8, entonces sería la integral de 0 a 1, es 8 entre 4, 2v, y luego 8 entre 2, 4, v al cubo de dv. Y hago la integral, entonces v cuadrada más v a la cuarta, 0 a 1, que simplemente se va a hablar en 1, que es 2. En 0 no cuenta. Pues ahí está la masa. Y bueno, de estos son es la aplicación directa, ¿no?, del teorema de cambio de variable para integrales dobles. Voy a pararle por acá.